¿Qué tal? Saludos a todos, mi nombre es Ricardo Ortiz, soy especialista de producto en Chaos Group y en este video he preparado una lección básica sobre la utilización de nuestro material Subsurface Scattering en V-Ray para SketchUp. Algunos usuarios me han escrito para poder obviamente escuchar un poquito de cómo funciona este material en V-Ray para SketchUp. Entonces voy a mostrarles en este video algunas de las características más importantes y básicas a la hora de trabajar con este material. Propiamente este material es el que nos va a permitir tener propiedades translúcidas en nuestros objetos, como pueden mirar allí la silla. Muchos de los objetos que nosotros hacemos CG dentro de SketchUp, particularmente para arquitectura, tienen esta característica, tales como el mármol, algunos plásticos, digamos algunos objetos orgánicos. Y entonces la idea de este video es cómo utilizar este shader Subsurface Scattering. Entonces, antes de iniciar la presentación, quiero mencionarles algunas características teóricas que van a estar familiarizándose ustedes cuando utilicen nuestro shader o nuestro material en V-Ray para SketchUp. ¿Y cuáles son? Son estos 5 principales. Translucency o translucidez es el efecto de la dispersión de la luz dentro de una sustancia semitransparente como leche, piel o cera. Subsurface Scattering es un método para simular esta propiedad física de los materiales en CG. Entonces toda vez que ustedes escuchen Subsurface Scattering dentro de un software se refiere a simular esta característica de translucency en sus objetos. Scattering Radius es una manera de controlar qué tan profundo puede viajar un rayo de luz en un material, es decir, cómo vamos a controlar el efecto de Subsurface Scattering. Tenemos otro término que es la escala. La escala es súper importante en sus escenas. Déjenme leer este término dentro de V-Ray. El tamaño de un objeto translúcido afecta en gran medida su aspecto. En CG usamos el valor de escala para aumentar o disminuir el tamaño de un objeto con el único propósito de mejorar el shader. Esto se traduce directamente en hacer que el objeto se vea menos o más translúcido respectivamente. No es que escalemos físicamente el objeto dentro de la escena, simplemente se hace una escala de interpretación para nuestro shader para poder hacerlo más o menos translúcido. Y finalmente, reflection layers. La mayoría de los materiales translúcidos expresan una reflectividad tipo Fresnel sobre la superficie. Utilizamos nosotros en este shader capas de reflexión para simular esa característica. También les vamos a mostrar o les voy a mostrar cómo funciona esa cuestión dentro de V-Ray Subsurface Scattering. Ok, teoría. Bien, hay que entender dos cosas principales antes de empezar a trabajar con lo que tendríamos que entender como Subsurface Scattering, que sería la diferencia entre Diffuse y Subsurface Scattering. El Diffuse, que ustedes pueden mirar en la gráfica en color verde, especifica el color difuso del material y representa la parte de la luz que es reflejada en todas direcciones directamente desde la superficie del objeto. Subsurface Scattering especifica la atenuación del color de la luz después de que ingresa y rebota dentro del material y luego se refleja hacia afuera. Ustedes pueden ver en el diagrama, en el color verde, obviamente los rayos de luz golpean la superficie y es reflejada sin tener que penetrar la superficie. Sin embargo, los rayos de scattering penetran la superficie, rebotan dentro de la superficie de una manera que nosotros podemos controlar y posteriormente salen de esta superficie generando este efecto de translucidez. Entonces, ya iniciando la parte de la práctica, vamos a mirar cómo trabajar con algunas de las características de nuestro material. En V-Ray para SketchUp van a encontrar el material llamado Subsurface Scattering. Es un material diseñado para representar materiales translúcidos como la piel, el mármol, la cera o ciertos plásticos translúcidos. Súper importante que utilicemos este material si es que queremos lograr un realismo bastante particular o más realismo de hecho dentro de nuestras escenas. El material está compuesto por 3 layers que les voy a mostrar cómo funcionan. Diffuse Layer, que proporciona el color base. Subsurface Scattering Layer, que controla la translucidez o el translucency.
Y finalmente Reflection Layer para actuar como una capa fina, porque necesitamos obviamente que nuestros materiales también tengan la propiedad reflectiva. Entonces voy a pasar a SketchUp y les muestro cómo funciona. En este caso yo estoy utilizando un proxy de un dragón muy conocido en CG. La razón de utilizar un proxy es porque tiene millones de polígonos, bueno, miles de polígonos más bien este dragón, y obviamente, como saben, SketchUp es una herramienta que le cuesta un poco de trabajo interpretar polígonos, de manera que lo estoy usando por medio de un proxy. Mi iluminación es únicamente con una luz domo que tiene obviamente un HDR. Este HDR, de hecho, si les muestro, es este. Es lo único que yo tengo ahora en mi escena. Es mi dragón, mi geometría con un material genérico aplicado. Este HDR en una luz domo. Y voy a mostrarles cómo funciona primero, obviamente, mi escena. Sin más, solo con esa característica. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro dragón. En realidad lo que yo necesito aquí es que no me haga ruido visual el HDR. Así que lo voy a hacer invisible. Y bueno, en este caso solo tengo un material genérico dentro de mi dragón. ¿Cómo vamos a aplicar materiales de Subsurface Scattering al dragón? Obviamente nos vamos a ir a nuestro V-Ray Asset Editor, clic derecho, y vamos a encontrar la opción de Subsurface Scattering. Voy a agregarlo y finalmente voy a aplicarlo a mi dragón. Entonces voy a seleccionar y aplicar. Ustedes podrán mirar rápidamente que el material se ve afectado ya en nuestro modelo. Si yo abro el preview de mi material, aquí lo pueden mirar. Este es el material Subsurface Scattering y ustedes pueden mirar inmediatamente que mi modelo tiene esta propiedad translúcida, absorbe luz o penetra luz sobre el modelo, sobre el material del modelo, y entonces ya tengo este efecto. Así de simple vamos a poder empezar a trabajar con Subsurface Scattering. Ahora, quiero mostrarles los parámetros básicos que nos van a permitir trabajar con esta característica. Antes de continuar, quiero mencionarles que si ustedes están iniciando en la utilización de este shader, es muy recomendable que ustedes utilicen ciertos render elements para poder evaluar los cambios que ustedes están probando. Uno de ellos, por ejemplo, es Subsurface Scattering. Voy a darle clic con Control y vamos a agregar también Reflection. Esos dos render elements yo los necesito para poder mirar cuáles son los cambios que yo estoy haciendo en el material. Esto, como les menciono, es importante porque muchas veces dentro de nuestro material o nuestro RGB color, que es nuestro render final, no se perciben de la mejor manera y entonces podríamos confundirnos. Estos render elements nos ayudan un poquito a tener certeza de lo que estamos haciendo. Ok, una vez que yo ya tengo estos render elements, bueno, me voy nuevamente a mi material. Voy a iniciar nuevamente mi Interactive y entonces vamos a empezar a trabajar con algunas de las características más importantes que tiene este elemento. Primero, como yo les mencionaba en el slide de la escala en el parámetro de Subsurface Scattering es quien me permite generar que mi material sea más translúcido o menos translúcido. Por defecto tenemos una escala de 1. Si yo aumento mi escala, digamos, a un valor 5, ustedes notarán que mi objeto inmediatamente tiene mayor translucidez. Lo puedo mirar obviamente si me voy a mi render element de Subsurface Scattering. Ahí lo pueden mirar. Si yo regreso a mi valor 1. Muchas veces dentro de la interoperabilidad que tenemos en SketchUp, yo suelo mover el viewport para hacer más responsivo mi V-Ray Frame Buffer, ya que solo con los cambios a veces tarda un poquito. Esto tiene que ver a veces por que V-Ray necesita interpretar los cambios, pero también tiene que refrescar la geometría, que es un proxy pesado. Entonces, a veces un truco inmediato es solo hacer un cambio de esto y quizás mover ligeramente nuestro viewport. Entonces aquí ustedes pueden mirar la diferencia de 1, incluso voy a subirlo a 10, demasiado el cambio. Ahí ustedes pueden mirar que mi material sigue siendo más translúcido. Esta escala, este parámetro de escala me lo permite hacer. Entonces hay que entender bien cómo funciona esta cuestión. Siempre es importante que si ustedes van a renderizar un dragón, digamos, que
que mide 10 centímetros, en realidad ese dragón sea de 10 centímetros dentro de su escena. Siempre importa la escala de nuestras escenas para poder obtener buenos resultados. Ok, ahora vamos a mirar las otras propiedades. Como en la lámina yo les mencionaba, el diffuse es una afectación que no permite tener subsurface scattering. En nuestro material ustedes se darán cuenta que aparece un apartado de diffuse, un diffuse layer, y aparece un amount en 0. Esto significa que no hay ninguna afectación de este diffuse. Solo está afectando el subsurface color y el scatter color en este momento. Si yo aumento mi valor 1 completamente difuso, significa que mi material se volvió igual que un genérico. Si yo veo mi subsurface scattering render element, se darán cuenta que no hay algo allí. La razón es que yo he anulado la propiedad de subsurface scatter. Como les mencionaba, diffuse es una cosa y subsurface scattering es otra cuestión. Este parámetro me permite poder alternar, digamos, yo puedo colocar un valor intermedio para que yo pueda tener un material que entre difuso y con scattering, es decir, me permite tener ciertas combinaciones para poder controlar, digamos, la afectación del scatter. Esto obviamente dentro de mi render element lo estoy viendo, ya en mi RGB color ustedes podrán mirarlo. Entonces voy a dejarlo en 0 para que no haya ninguna afectación, y finalmente me voy a ir a mis parámetros de subsurface layer. En este caso el color es el color de la superficie y el scatter color es el tono de la luz cuando penetra mi geometría. ¿Cómo puedo yo cambiar esto? Digamos, si yo quiero finalmente tener un tono un poco, digamos, un tono verde hacia mi superficie, y bueno, voy a cambiar este verde, no me gusta tanto, algo así, y finalmente voy a colocar un tono amarillo hacia el scatter color. Ustedes podrán notar que mi dragón ha cambiado. Si yo veo mi scatter, ahí lo podemos mirar. Obviamente la afectación de mi scatter no es tanto, pero sí tengo obviamente el efecto. Si yo quiero incrementar, ya sea aumento la escala o bien utilizo el siguiente parámetro, que es el scatter radius. Yo se los mencionaba en la lámina. Es el parámetro que nos permite definir en centímetros qué tan profundo los rayos de luz penetran sobre mi material del modelo. En este caso está a 2 centímetros, yo puedo incrementar, digamos, a 8 centímetros, y ustedes podrán mirar que se incrementa el valor. Es muy similar a la escala, pero obviamente estoy interpretando el valor de la luz en centímetros sobre el modelo. Entonces digo, el valor de penetración en centímetros de la luz sobre el modelo es a lo que me refiero. Entonces de esta manera yo ya puedo encontrar esta afectación. Si yo quiero nuevamente cambiar los colores, digamos, voy a utilizar un tono diferente, quizás este de acá. No, de hecho este scatter color me gusta para acá, y quizás en el diffuse vamos a hacerlo un poquito más amarillito, algo así. De acuerdo, entonces de esta manera podemos ir jugando con nuestros parámetros. Aquí necesito que lo refresque, ahí lo está refrescando. Si yo miro mi scatter color, aquí tengo la afectación. Ahora es súper importante entender también otros parámetros dentro del subsurface scatter, que es el specular layer. El specular layer es el layer que me permite la reflectividad. Por ejemplo, si yo me voy a mi render element de reflection, aquí podemos ver que tenemos un comportamiento en particular del reflejo. Si yo quiero modificarlo, el valor del specular está basado en el color. Si yo lo bajo a gris medio, digamos que tengo el 50% de propiedad reflectiva. Si yo me voy a mi reflection color, ustedes lo pueden mirar allí. Si yo lo incremento, pues es más reflectivo. Ahí lo pueden mirar. Y obviamente cómo se difumina el brillo del material, pues es el glossiness. Digamos que si yo coloco un valor 0.9, ustedes notarán que es mucho más digamos glossy mi material, ¿no? Ahí lo pueden mirar.
Entonces esta propiedad es la que me va a permitir obviamente tener ese pequeño reflejo. Si yo veo que aquí es demasiado blanco, pues probablemente puedo poner un tono amarillo y vamos a tener un comportamiento un poco más interesante por acá. Ok, voy a hacer un poco más oscuro mi valor del scatter, solo para que puedan mirar de mejor manera cómo está penetrando la luz. Si yo quiero de alguna forma, déjenme incrementar mi diffuse, voy a colocar un valor 0.25, va a ser un blending entre este color y este color. Puedo ponerle 0.5 si yo deseo. Entonces hace que tenga menos afectación de scatter, como pueden mirar allí. El scatter es menor. El color de la superficie está haciendo un blending entre este gris y este tono del subsurface color. Si yo quiero incrementar un poquito más el efecto, puedo hacer dos cosas. Obviamente aumentar la escala, pero tengan en cuenta que en este caso está siendo afectado por la iluminación del entorno, que es un HDR. Muchas veces lo que nosotros hacemos como artistas digitales es truquear los efectos de scattering para poder enfatizarlos más. ¿Cómo podríamos hacer esto? Voy a detener un momento mi render y voy a crear una pequeña esfera en la parte de atrás. Voy a utilizar una Sphere Light por aquí, algo así, yo creo. Finalmente la voy a mover ligeramente hacia arriba, algo así, que esté más o menos atrás de mi dragón. Voy a colocar mi dragón por aquí, algo así. Nuevamente voy a lanzar mi render interactivo. Ahí ustedes pueden mirar que el efecto del scatter va a estar mayormente afectado. Aquí lo pueden mirar. Obviamente tengo aquí mi esfera que es visible. Algo que deben de considerar cuando ustedes agreguen una luz auxiliar para enfatizar el efecto de subsurface scattering es que esta luz de ayuda pueden renombrarla, por ejemplo, como Sphere Light guión bajo de apoyo. Voy a dejarlo así como de apoyos para que yo sepa que esta no es una luz que tenga que afectar a otros objetos, no sé. Y algo que es bien importante es hacerla invisible. Y otra cosa que es súper importante, yo la acabo de hacer invisible, pero dense cuenta que está afectando en reflejos y speculars en el borde de mi superficie, lo cual no se ve correctamente. Entonces lo único que voy a hacer es desactivar reflection y speculars para que entonces tenga una afectación única hacia luz que penetra dentro del efecto. Si yo la incremento, digamos 3 veces a un valor 90, ustedes pueden notar allí que ya tiene una afectación mucho más marcada. Esto es bastante útil. A veces tenemos que enfatizar ciertos efectos. Se vale hacerlo. Si ustedes quieren iluminar únicamente en función de las luces que están en la escena, no pasa nada. Simplemente es un tip que pudieran utilizar para sacar el máximo provecho de este efecto de subsurface scatter. Ok, bueno, entonces aquí en este caso yo ya tengo, digamos, mi dragón. Este es el efecto de scattering. Tengo un nivel de reflejo. Yo pudiera ya empezar a hacer mi renderizado final. Y obviamente quiero hacer algunos ajustes, por supuesto. Lo que voy a hacer en este caso es hacer un renderizado ya de producción. Entonces me voy a mi render. No voy a utilizar Progressive, voy a utilizar Buckets. Así tal cual. Voy a hacer más grande, digamos 1200 mi render. Y vamos a hacer un renderizado rápido en Medium. Y esto es porque quiero mostrarles también en un momento cómo sería un modelo que tiene el mismo tono, pero no tiene la propiedad de subsurface scattering. Entonces aquí ya está renderizando mi dragón. Ya terminó. Voy a utilizar mi historial y finalmente me voy a ir a mi material. Digamos, voy a mi mismo material de subsurface scattering y voy a colocar, digamos, mi valor de diffuse completamente en 1. Significa que es gris, ya no es la mezcla entre estos dos. Si yo deseo que sean estos dos, pues probablemente tengo que hacer un
combinado. Entonces voy a agregar aquí un material que sea un mixed, o puedo, bueno, no, vamos a hacerlo más sencillo. Nada más voy a aproximar el tono de mi diffuse al diffuse color. Voy a hacer un poquito más gris, digamos algo así, y voy a renderizar nuevamente. Dense cuenta que en este caso no hay efecto de subsurface scatter. Aquí lo pueden mirar. Uno tiene subsurface scatter, otro no tiene subsurface scatter. Entonces esto lo voy a dejar a 0.5. Va a cambiar porque ya no es gris. Esto debería de ser obviamente gris, pero como no era gris, pues bueno, va a cambiar ligeramente. Nuevamente lanzo mi renderizado y ustedes podrán mirar que ya tengo aquí nuevamente mi subsurface scatter. Si yo quiero, lo voy a detener. Si quiero igualar un poquito mi parámetro de tono de este lado, simplemente voy a reducir mi valor de scatter. Está muy pronunciado, está en 8, por defecto aparece en 2, voy a dejarlo por defecto en 2. Vamos a lanzar nuevamente un render. Y entonces ya voy a tener, digamos, un comparativo un poco más preciso sobre un material que tiene propiedades de subsurface scattering y un material que tiene solamente propiedades de diffuse con un poco de reflejo. Entonces esto ya es más parecido a acá. O sea, el render, este lo voy a colocar en el lado A, este en el lado B, y digamos que podría yo mencionarles la diferencia. Un material que no tiene esta propiedad de subsurface scattering, un material que tiene esta propiedad de subsurface scattering. Obviamente yo la he exagerado por medio de una luz de apoyo. Si yo decido, puedo reducirlo un poco, digamos a la mitad. Voy a reducirla exactamente a la mitad de intensidad. Entonces nuevamente lanzo mi renderizado y voy a tener menos afectación del efecto de subsurface scattering, pero va a seguir teniendo esta propiedad. Súper importante entonces poder experimentar con este material, sobre todo si quieren tener un resultado mucho más interesante en sus modelos. Voy a dejar nuevamente, voy a hacer mi comparativo nuevamente, perdón, y entonces digamos el material sin subsurface scatter y el material con subsurface scattering. Muy importante este tipo de características. Ahora obviamente en el caso de arquitectura es diferente. Bueno, vamos a voy a eliminar también esta. Voy a eliminar los materiales. Voy a agregar un nuevo elemento, una silla. Por ejemplo, es muy importante entender estas características en elementos de arquitectura. Este es mi material. Voy a eliminarle sus materiales a mi silla. Voy a crear uno nuevo. Aquí ya lo que es bien importante, bueno, en este caso esta luz ya no existe. Nosotros en nuestra librería del V-Ray Asset Editor, dentro de los materiales plásticos, tenemos 3 presets de subsurface scattering y tenemos 2 de materiales translúcidos. Por ejemplo, si yo decido, puedo agregar este material naranja. Voy a seleccionar mi geometría, que es mi silla, y voy a lanzar nuevamente mi renderizado interactivo. Aquí podemos mirar obviamente la sillita. Si yo me voy a mis propiedades de reflection, ahí tengo reflejo y tengo mi efecto de subsurface scattering. Está muy extraño el efecto. Esto es por el preset. Si yo quiero mejorarlo, bueno, obviamente voy a mi V-Ray Asset Editor y vamos a ver qué características tiene este material. No tiene mucha afectación, como pueden mirar, sobre el scatter, y además tiene una afectación del diffuse. Si yo quiero incrementar un poquito más el scatter, pues voy a subir la escala, digamos, a 3. Ahí pueden mirar cómo la afectación cambia. Obviamente se ve un poco difuso, casi la mitad del difuso por el valor 0.4. Si yo pongo 0.1 el valor, obviamente ya lo hago más translúcido, como ustedes pueden mirar. Y si yo quiero tener una afectación similar a la del dragón, pues voy a colocar igualmente una luz de apoyo que me pueda dar un efecto interesante. Vamos a dejarlo más o menos así. Voy a moverlo igualmente para arriba un poco, algo así. No sé si eso sea suficiente.
Voy a mover un poco más al centro mi silla. Igual acerco un poco más mi pequeña esfera. Entonces, bueno, si yo quiero, de hecho este efecto es, digamos, un rim light en CG, se le llama una luz que está en la parte trasera de nuestro objeto. Este es nuestro actor principal. Si yo me voy al Subsurface Scatter, aquí vamos a mirar cómo es la afectación. Obviamente tengo que hacer que mi luz tenga mayor fuerza. Vamos a colocar el triple del valor, incluso vamos a poner más, 120. Y quizás vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacerla invisible, que no tenga afectación en specular ni en reflection. Y vamos a, bueno, okay, voy a ponerla 300. Esto es algo de lo que les mencionaba. Como la escala de la silla es más grande que la del dragón, entonces la luz requiere mayor fuerza. Aquí lo tenemos. Ahora, si yo quiero generar alguna afectación diferente, bueno, una afectación un poco más interesante, puedo cambiar el tono del color, o incluso hacer un poquito más pequeña mi luz. Voy a poner un radio de 30, un tono más cálido, de la luz. Aquí vamos a poder mirarla. Y nuevamente regreso a mi material. Puedo yo hacer que mi Subsurface Color tenga una afectación mucho más interesante si yo coloco un valor cálido. Ahí lo pueden mirar. Es demasiado. Tal vez puedo reducirlo ligeramente, solo para que no se note tanto en mi material. Ahí ya tengo, digamos, un efecto un poquito translúcido. Voy a regresar mi radio a 2. Y ya sería cuestión de jugar simplemente con los parámetros. En este caso tengo mi reflejo y mi efecto de scattering. Es una silla que ligeramente es translúcida. Yo puedo cambiar, por ejemplo, los colores. Puedo ir a un tono, digamos, más azul. Este color lo puedo hacer, digamos, me interesaría fuera un poquito más hacia los verdes, algo así. Si yo les muestro cómo está mi scatter, algo así, le voy a decir que esté cero afectado por mi diffuse. Y si quiero que tenga más afectación de mi elemento de escala. Entonces tengan en cuenta que aquí yo ya tengo, digamos, una silla de plástico azul. Ahora, algo que es súper importante. Si ustedes notan, nosotros tenemos las propiedades del specular de una manera simple. El specular es en el reflejo está un poquito difuso, entonces voy a incrementarlo a 0.9. Ahí ustedes pueden mirar que ya tengo más reflejo. De hecho lo pueden notar ya en mi render element de reflection. Sin embargo, a veces no es suficiente tener este reflejo. Muchas veces requerimos más reflejo a este elemento. 0.85 voy a colocarlo. ¿Cómo podemos resolver esto? Muchas veces ustedes podrán notar materiales de Subsurface Scattering en otro software como 3ds Max o Maya que tienen más propiedades. Lo podemos nosotros hacer en V-Ray para SketchUp componiendo materiales. Por ejemplo, en este caso estoy utilizando solo mi material de scattering. Si yo me voy a los materiales, tenemos por supuesto un blend material. Y en este blend material yo puedo crear una capa de reflejo con un material genérico. Este material genérico obviamente va a estar en reflejo, en diffuse negro, completamente reflectivo y completamente refractivo. Ahora, lo que yo voy a hacer es agregar obviamente mi material base, que sería mi Subsurface Scattering. Voy a agregar un material capa, que sería mi reflejo, en este caso el genérico, y este lo voy a conectar. Observen lo que va a pasar. Si yo selecciono mi elemento y agrego mi blend, yo estoy dando más reflejo a mi silla y sigue teniendo la propiedad de Subsurface Scattering, pero ya tengo más reflejo que antes. Entonces yo puedo ir agregando capas
diversas para componer un material mucho más interesante. Si yo estoy perdiendo un poquito del efecto translúcido, pues simplemente me voy a mi parámetro de Subsurface Scattering, ya sea que incremente el scale o un poco el radio. Digamos, el radio lo voy a subir a valor 6 y obviamente la afectación va a ser mucho más notoria. Entonces, dependiendo de, creo que es demasiado, parecería una silla pequeñita como de juguete. Entonces hay que tener mucho en cuenta la relación de escala de nuestros objetos, pero bien, con esta combinación de un blend material utilizando un genérico que es la capa de reflejo y un material base que es mi Subsurface Scattering, puedo lograr efectos bien interesantes. Ok, hay parámetros adicionales. Ustedes pueden mirar que estos son los parámetros básicos, prácticamente lo que les he mencionado. Hay un parámetro que es el overall color. De hecho, si yo extiendo los parámetros avanzados, aparece un index of refraction, IOR. Esto es porque muchas veces necesito yo interpretar el tipo de material. Por ejemplo, el valor 1.3 funciona mucho para los materiales basados en líquidos. No sé, digamos que estoy simulando leche, estoy simulando catsup, algo así. Si yo quiero que sea más sólido, pues probablemente yo incremento este valor, digamos, a un 2.5. Se puso ahí el 58, pero en realidad era 2.5. Y ustedes pueden mirar que se hace más sólido. Si yo coloco un valor 3, digamos que ustedes están tratando de hacer mármol, o Onyx, pueden tener este tipo de afectaciones. Voy a dejarlo en 1.3, ahí ya lo vieron. Ahora lo que yo puedo hacer también es que tenemos otro parámetro llamado overall color y un opacity. Obviamente el opacity es hacer transparente o no en nuestro objeto. Si yo le pongo un valor 0, pues obviamente desaparece nuestro material, ¿no? Eso no tiene nada que ver, se queda únicamente el valor del reflection. Voy a dejarlo en 1. En este caso está claro. El overall color es, digamos, un tinte que yo puedo darle. Si yo quiero sobre esto dar un pequeño tinte en verde, bueno, voy a seleccionar un pequeño tono verde, y ustedes pueden mirar que ahí lo puedo yo configurar. Bastante útil, porque si no queremos modificar los valores del subsurface scattering, simplemente el overall color me permite poder personalizar mejor mi elemento. Otro parámetro adicional es, por supuesto, nuestro Phase Function. Este parámetro es bastante interesante. Voy a mostrarles en una lámina cómo funciona este parámetro. El Phase Function controla cómo se dispersa la luz en el interior del material. Los valores negativos significan que la luz tiende a reflejarse fuera del material. Por ejemplo, el mármol. Los materiales positivos indican que la luz tiende a ser absorbida por el material. Por ejemplo, leche. Si ustedes se dan cuenta, si yo coloco un valor negativo, los rayos de luz entran sobre la superficie y se reflejan de donde viene, digamos, la luz. En el caso positivo, los rayos de luz entran e inmediatamente que tocan la superficie es absorbida. Bueno, los rayos de luz son absorbidos por el material del objeto. Más o menos así es como funciona. Un valor en 0, pues simplemente está neutralizado el efecto. ¿Qué significa? Como les decía, valores negativos si van a ser mármol, valores positivos si va a ser algo como leche. Entonces voy a regresar a SketchUp y lo único que yo haría, valores negativos -1 si es que esto va a ser mármol. Obviamente me iría a mi IOR igualmente y colocaría un valor 3, ¿no? Vamos a suponer que estoy haciendo más sólido mi efecto. Tengan en cuenta que obviamente el scale está muy grande. Si yo coloco un valor 1, pues voy a tener menos propiedad de scattering, pero va a seguir teniéndola obviamente, es decir, sigue penetrando. Voy a regresar al 3, voy a regresarlo al valor por defecto, 1.3, y mi Phase Function en 0. En cambio, el valor positivo, un valor 1, significa que la luz penetra y se va en dirección de cómo iba la luz sobre el objeto, ¿no? Entonces, bastante simple este parámetro. En realidad, en la mayoría de los objetos funciona con 0. Como les mencionaba, es cuestión un poquito de experimentar. Hay otra característica importante, que es obviamente las opciones de scattering. Algo que es bastante interesante es obviamente activar el scattering en GI.
¿Cómo funciona esta característica? Si ustedes se dan cuenta, en nuestro render element se ve el efecto de scattering, pero no hay rebotes secundarios de luz como en GI de una iluminación de una escena. Si yo lo activo, observen cómo cambia. Ya hay, digamos, luz secundaria dentro de la superficie. Nuevamente, déjenme hacer una pequeña región para que ustedes puedan mirar la diferencia. En una no hay rebotes secundarios, en la otra sí hay rebotes secundarios del scatter, dentro del scatter. Para mejores resultados, por supuesto, hay que tener encendido Scattering GI, pero va a incrementar el tiempo de renderizado. Hay que tener en cuenta eso. Pero nuestro objeto pues se puede ver mucho más interesante. Ahora, algo que también es bien importante es identificar los tipos del scatter. Existen tres similares. Existen tres tipos. El que está por defecto, que es el simple, el que está en sólido y el que está en refractivo. La diferencia es simple. El simple funciona mucho para materiales simples como la piel. El que aparece como sólido son para materiales más parecidos al mármol, vamos a decirlo así. Es decir, si yo coloco Ray Trace Solid, otra vez voy a regresar a mi Phase Function -1, voy a ir a mi Scale de 1 y voy a utilizar mi Index of Refraction de 3, digamos, y voy a hacer ya más un material sólido pero que sigue absorbiendo luz, ¿no? Obviamente no estoy utilizando mapas de mármol o algo así, pero bueno, esa es la intención de cómo utilizarlo. Voy a regresar a mis propiedades, esto lo dejo en 0. Entonces el Ray Trace Solid más hacia los materiales sólidos, materiales más refractivos. Selecciono Refractive y observen cómo cambia esta propiedad e incluso cómo cambia el scattering. Es completamente diferente. Observen acá. Va a ser mucho más refractivo mi elemento. Entonces, si yo quiero hacer, digamos, materiales que son muy parecidos a los cristales que permiten pasar muchísima luz, casi son refractivos, pues podemos utilizar este tipo de parámetros. Yo particularmente utilizo el simple o el sólido en la mayoría de los casos, y con eso es más que suficiente, utilizando obviamente los parámetros adicionales para controlar todo lo que yo deseo. Bueno, esto es una manera de utilizar nuestro material de Subsurface Scattering. Si ustedes deciden tener menos control de reflejo, recuerden que nuestro blend, que está combinando nuestro scattering y nuestro reflectivo, pues el blend lo pueden reducir para que no sea tanto esa propiedad reflectiva. Si yo lo aumento, pues ustedes se darán cuenta que tiene más reflejo y pierde un poquito el efecto del scattering. El valor intermedio está perfectamente, no tiene ningún problema. Si yo quiero obviamente tener mayores parámetros de combinación, pues puedo extender los parámetros. Ok, bueno, en realidad esto era lo que yo quería mencionarles en este video. Son cosas básicas, cosas que, bueno, les pueden proporcionar un buen rato de diversión utilizando V-Ray para SketchUp. Yo estoy utilizando V-Ray Next para SketchUp y creo que pueden lograr resultados bastante interesantes con materiales que tienen esta propiedad translúcida. Espero que les haya ayudado este video. Por favor, escríbanme si necesitan que resolvamos, digamos, un proyecto en particular. Lo podemos hacer. De antemano, muchas gracias por ver este video y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.